días a los presentes. Nos honra al Instituto Cubano del Libro, a la Casa Editorial Gente Nueva, a los compañeros del Ministerio de Educación presente, que hayamos podido convocar a un panel que se llama Magisterio, Poesía y Pasión en Raúl Ferrer. Voy a empezar de una forma totalmente distinta. Dorita nunca había olvidado a su maestro Raúl. Él había sido el único que no lo había tildado de ser una niña mala. Ahora el tiempo había pasado y Dorita ya era toda una mujer. Y Raúl, con aquellos espejuelos de cristal gordo, parecía un poco más viejo. De repente, todos comenzaron a cantar el romance de la niña mala. Y Raúl se le quedó mirando a lo profundo de los ojos. Un vecino del ingenio dice que es mala, para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada y que 100 veces al día todo el batey la regaña. Y de repente Dorita ya no está en aquel lugar. Ha vuelto a ser la niña que saltaba sobre los charcos. Y cuando miró a su alrededor, ahí estaban todos sus compañeros de aula, toditos. Y vio a Raúl que caminó hasta el pizarrón y comenzó a escribir. Y el turno de clases comenzó. Anteayer faltaron Pablo, Orlando y Ñiquito. Y ayer faltaron los mismos. De nuevo los mismos, dijo Raúl. Fernanda, Dalia, vayan a sus casas a preguntarle a los padres qué pasa que los muchachos no están viniendo a clases. Y Dorita, que siempre estaba cerca de su maestro Raúl, no necesitaba ir a casa de nadie, porque ella sabía que cada vez que se anunciaba visita en el aula, faltaban los de siempre, los descalzos. Dorita recordó la última vez que había visto a Ñiquito. Fue el día en que ella, sin querer, tumbó el lápiz y cayó debajo del pupitre. Y cuando Dorita se agachó, Ñiquito hizo lo mismo. Y entonces quedaron entre los dos aquellos 10 dedos, grandes, sucios, embarrados de polvo y fango. Y era que Orlando, Pablo y Ñiquito eran niños grandes, casi adolescentes, y por eso se le veían tan feos aquellos dedos sucios, embarrados de polvo y fango. Y aquella tarde que a ella se le cayó el lápiz, Ñiquito lo recogió, se lo devolvió muy serio, sin una sola sonrisita, él que siempre tenía la cara de fiesta. A la mañana siguiente, cuando Fernanda y Dalia fueron a hablar con el profesor, Dorita estaba cerca y escuchó como le dijeron: «Profe, dice el papá de Orlandito que no lo manda porque no tiene zapatos». «¿Pero y Pablo?» «Lo mismo, profe, tampoco tiene zapatos». «Pero y Ñiquito», insistió Raúl. «Profe, todos dicen lo mismo, que tienen los zapatos rotos y no les queda ni un pedacito de lona para reparárselo, que les da pena y por eso no vienen a clases». Y entonces Dorita vio como su profesor se puso serio, pero no porque estuviese bravo, sino porque estaba pensando. Y de repente levantó la cabeza y dijo: «Yo mismo voy a ir a sus casas». Y cuando las clases terminaron, vieron como Raúl iba de una casa a otra del batey y nadie supo que habló con los padres. Pero cada vez que se despedía en la puerta, se le escuchaba decir lo mismo: «No me deje de enviar al muchacho mañana, con zapatos o sin zapatos, pero no deje de enviármelo al aula, fíjese que lo voy a estar esperando». Y entonces Raúl iba a otra casa del batey. Cuando Dorita entró en el aula, ¡qué alegría le dio! Allí estaban todos, los que tenían los zapatos rotos, los que tenían zapatos, incluso hasta bonitos. Y estaban Pablo, Orlando y Ñiquito, los que siempre estaban descalzos. Y entonces Raúl se paró frente al aula y dijo: «Hoy todos vamos a ser más inteligentes, porque vamos a tener la ayuda de las fuerzas telúricas». Y hizo un gesto con las manos, como si los muchachos fueran a ver en cualquier momento aquellas misteriosas fuerzas desprenderse de la tierra. «¿Las fuerzas qué?», preguntó Dorita. «Sí, Dorita,
Cuando uno está descalzo, por la planta de los pies, siente que suben las fuerzas de la tierra, que se llaman telúricas. Por eso hoy ustedes van a ser más inteligentes y yo les voy a dar mejor la clase. Arriba, vamos todos a quitarnos los zapatos. Y uno a uno en el aula se fueron quitando los zapatos y se quedaron con los pies pegados a la tierra. La verdad es que Dorita no sintió ningunas fuerzas telúricas, como decía su maestro Raúl. Pero sí que debían existir, óiganme, y ser hasta mágicas, porque de repente todas las caras de los niños del aula estaban sonriendo por igual. Y los ojos brillaban, sobre todo los ojos de Pablo, Orlando y Ñiquito. Y Dorita, que ya era toda una mujer, continuaba recordando. Y recordó cómo su maestro Raúl fue hasta el pizarrón y puso año 85 de Martí. Y también se acordó de los dedos de Raúl. Sí, aquellos dedos grandes y pálidos. Pero en aquella tarde nadie se había reído de los pies de nadie, porque todos habían sido iguales. Cuando la justicia rompa entre mi pueblo su marcha y el tierno botón de un niño sea una flor en la esperanza, habrá que ponerle en el pecho a mi niña una medalla. En la voz de Diana Deulofeu, que es una de las narradoras orales más jóvenes y talentosas en este país, un texto de Julio Llanes que se llama Las fuerzas telúricas, que son vivencias sobre Raúl Ferrer. Este panel, como yo decía hace unos minutos en la televisión, no es un panel gratuito, es un panel que está increíblemente bien seleccionado. Estamos en presencia de tres grandes pedagogos, de tres grandes, además, escritores. En la punta tenemos, y voy a dejar a la joya del panel para el final, en la punta tenemos a Julio Llanes, nacido en Yaguajay. Yo decía que era una mesa muy guajira, no sé la doctora de qué provincia es. Entonces estamos en una mesa totalmente guajira. Lo acabo de decir en la televisión. Aquí tenemos a un compañero de Yaguajay, a un compañero de Cambao, yo que soy de Matanza, y nada más y nada menos que la doctora de Santiago de Cuba. Por lo tanto, estamos en total confianza para analizar la vida y la obra de una persona que hizo suya totalmente la cubanidad raigal, esa, la del maestro de escuela en el campo. Vuelvo de nuevo. Julio M. Llanes, Yaguajay, 1948, narrador, autor de textos de divulgación histórica, crítica e investigación. No voy a leer todos los largos libros, sí quiero decir que Julio tiene premio Edad de Oro por Celia Nuestra y de las Flores, que fue su primer libro, y que es un libro insignia, no solo en el género de biografía, sino en el abordaje y la caracterización de una figura de nuestra historia. Tiene la Rosa Blanca varias veces, tiene mención en el concurso de Edad de Oro, tiene algo que ha caracterizado su obra pedagógica, que es llevar a cabo desde hace un montón de años los encuentros de crítica e investigación de la literatura infantil, y no contento con ser el evento de literatura infantil y juvenil más antiguo y de mayor prestigio en el país, al mismo tiempo tiene publicaciones que recogen con selección de los textos por él y prólogo de él mismo a lo largo de todos estos años, donde se puede seguir paso a paso que han hecho los pedagógicos en el descubrimiento y redescubrimiento de las raíces nacionales a través de la literatura, en algunos casos incluso a través de la música. Tiene Sueños y Cuentos de la Niña Mala, que fue premio La Edad de Oro en 1991, premio La Rosa Blanca en 1996, y que incluso se tradujo en Brasil. Paquelé, uno de los clásicos fundamentales de la literatura infantil, traducido tan exóticamente como al neerlandés.
El guía que me quiera, El pájaro del alma, El piojo ajeno, que yo le recomiendo a todos los maestros presentes que no se hayan leído El piojo ajeno, que se lo lean y se lo lean a los muchachos en el aula para que puedan de verdad saber cómo este espirituano puede hacer reír a cualquiera. Las palomas de Guillén, La princesa Doralina, para rendirle homenaje a Dora Alonso en su centenario. Tiene además el premio especial La Rosa Blanca por el conjunto de su obra en el 2006, y me gustaría escoger de la crítica un pequeñísimo fragmento que, si bien está referido al día que me quieras, yo lo haría valer para el resto de su obra y lo entroncaría además con Raúl Ferrer. Dice el periodista: y desde el contexto de la escuela como virtual base de operaciones de todos los protagonistas, se arma esta fábula con un lenguaje sencillo, de estilo directo, signado por el realismo, en un cuadro que nos hace reflexionar a todos, a jóvenes y adultos, porque el amor a los hijos y la preocupación por su felicidad no se limita a los bienes materiales ni a las comodidades, sino que transita por el difícil pero necesario horizonte de la ternura y de la comunicación. Este texto es de Mercedes Santos Moray. Por todos estos méritos, Julio tiene la más alta condecoración. Es el año pasado, ¿verdad, Julio? No. ¿En qué año fue? Yo soy malo para la fecha. Yo también. Y no lo encontré porque además, como él es tan modesto y el de al lado también es tan modesto, no está el dato en el diccionario de autores de la literatura infantil, al que le acabo de hacer promoción en la televisión, echando para adelante a Enrique, que si él no lo saca es un problema de él. Entonces, voy a hablar también brevemente de Ramón Luis Herrera, Cambao, Yaguajay, 1956. Poeta, crítico e investigador. Hasta que tú seas grande, Lindo es el sapo en dos variantes, Corazón asustado, Canciones a Semírami, La alfombra del califa, La rosa, Los zapatos, Almendro rojo con caballo blanco, Magia de la letra viva, Formar lectores en la escuela. Como ustedes ven, aquí también se da el hecho del interés de Ramón Luis Herrera por el tema de la lectura, por formar lectores, por qué cosas ocurren en las comunidades, cómo salir entonces a través de la escuela con planes para la lectura. Quisiera decir que Ramón Luis tiene en su larga hoja de servicios literarios el Premio Abril, el Premio David, el Premio Misael Valentino, el Premio Fundación de la Ciudad de Santi Espíritu. Ha publicado artículos de crítica y reflexión sobre la literatura infantil en diversas publicaciones especializadas y preparó la antología Entre el Naranjal y el Cielo, selección de poesía infantil de Dora Alonso, que digo yo que me precio de conocer la obra de Dora, que es la mejor antología de poesía infantil sobre Dora que se ha publicado en el país. Escribió la ficha de los 91 autores cubanos incluidos en el Gran Diccionario de Autores Latinoamericanos de Literatura Infantil y Juvenil, edición SM de Madrid en el 2010, y de Corazón asustado, dijo el Premio Nacional de Literatura Luis Marré. Y lo vuelvo a referir entonces a Raúl Ferrer. Libro de poesía transparente, profunda como el agua de un pozo de Las Vegas de Cabaiguán, donde fue escrito, y como el agua de venero profundo, fresca. Magia de la letra viva, escrito además en una tirada increíble de 16.140 ejemplares, escrito usando el ameno recursos de preguntas y respuestas que van tocando los tópicos más ocurridos en la formación del hábito de lectura. Propone además aprovechar las potencialidades de una literatura infantil en la escuela y lo manifestado en torno a la lectura por grandes personalidades. Y entonces, a la joya de la mesa, como ustedes saben, cuando las joyas están engarzadas, no hay que hablar mucho de ellas porque brillan solas en el anillo. Tenemos nada menos que a la doctora Lidia Terner, maestra de maestros,
Martí, no lo tengo puesto aquí. A la doctora Lidia Turner Martí, maestra de maestros. Ella se quedó así, me dijo, bueno, pero indiscutiblemente lo es. Hay generaciones completas en el pedagógico que cursaron los estudios con ella, pero en realidad eso no sería importante. Lo verdaderamente importante es que ella es maestra de maestros por el ejemplo de vida. Y eso creo que es algo que hay que recalcar, que es una persona capaz de actuar lo mismo que piensa. Y eso es muy importante a la hora del magisterio cubano, que desde los más tiempos remotos, con Félix Varela para acá, todos han aportado siempre su granito a la construcción del país. Tiene los libros de Pedagogía de la Ternura en 3 tomos y del Pensamiento Pedagógico de Ernesto Che Guevara. Es fundadora y profesora de mérito de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, fundadora y la presidenta que más años estuvo al frente de la Asociación de Pedagogos de Cuba. Actualmente es presidenta de honor de la misma. Y sin más, le paso entonces la palabra a la doctora Lidia Turner Martí. Como ustedes pueden imaginar, una presentación así pues pone a uno nervioso, ¿no? Esto de joyas y de brillo y demás, pues bueno, me siento muy feliz de poder compartir con los demás compañeros un ratico, hablando, valorando, divulgando la obra de Raúl Ferrer. En primer lugar, Raúl Ferrer fue mi amigo, muy buen amigo. Me considero de esos amigos que uno no olvida, de esos amigos que a uno lo ayudan, de esos amigos que están con uno en las buenas y en las malas. Así que por eso, quizás al hablar de su obra, eso esté teñido de esto también, y es de la gran amistad que nos unió. Bueno, la mayor parte de los que están aquí conocen de Raúl Ferrer, pero hay algunas personas que no son cubanos y que quizás están hablando de Raúl Ferrer y digan, pero ¿quién y cómo lo dijo? He oído hablar del resultado. Por eso yo voy a dar algunos datos biográficos que para los demás son muy conocidos. El hecho de su nacimiento, un 4 de mayo de 1915, en Meneses, Yaguajal. Hay algo muy interesante, él nació ese día, pero él lo inscriben el 1 de junio. Entonces siempre estuvo cuando era el cumpleaños de Raúl Ferrer. Yo me acuerdo que yo lo felicitaba en las 2 oportunidades. En una ocasión, la Asociación de Pedagogos, cuando se crea la Asociación de Pedagogos, hace 25 años, el primer encuentro con la pedagogía del siglo XX se hace con Raúl Ferrer. Se había señalado que cada uno de los grandes pedagogos del momento nos encontráramos con él, con sus alumnos, y que él no hablara sino sus alumnos. El lema de estos encuentros es una frase de Félix Varela, y es que la mayor gloria de un maestro es hablar por boca de sus discípulos. Y así fue ese primer encuentro con Raúl Ferrer, que le pedimos que no podía abrir la boca. Ustedes se imaginan Raúl Ferrer sin hablar. Las 2 horas en el Museo de la Educación con sus alumnos de diferentes partes del país, desde de la escuelita primaria hasta los compañeros de trabajo. Bueno, aquel día, cuando escuchamos lo que la gente decía de Raúl, desde que lo conocieron como maestro primario hasta ese momento, yo creo que ese día nos dimos cuenta de la grandeza de Raúl. Aquí hay algunos compañeros que estaban presentes ese día. Le celebramos los 75, hace 25 años. Y fue una gran alegría para Raúl el encontrar que sus alumnos eran los que estaban valorando su obra, que son los que realmente podían valorar su obra. De esto se sacó después un artículo en la revista Con Luz Propia, que empezó a publicarse en los pedagogos del siglo XX con la figura de Raúl. Bueno, este Raúl que nace, es un muchacho inquieto, pero que hay 2 datos o 3 que quisiera resaltar. A los 3 años lo llevan para Caibarín, 13 años. Y en el 36, 15 estamos hablando, nace en el 15, comienza a trabajar en una cuadrilla de tuberos en el Central Vitoria. Ese Raúl con el trabajo. Me parece que Raúl es Raúl por su vida, por la formación en su vida.
el hecho del trabajo temprano, el hecho de conocer y estar en roce con trabajadores mayores o de su propiedad, creo que eso lo marcó. Pero es que también allí Raúl entra a tener contacto con otros obreros y va creando esto de dirección entre los obreros, de relaciones entre ellos, de lucha por lo que necesitaban. Creo que el conocimiento de esta época con Jesús Menéndez tiene que haber sido muy importante. A los estudiosos de su vida hay cosas que marcan en la vida de un hombre y todos estos datos marcan. Yo creo que en algún momento encontré una biografía que quería estudiar medicina y que no pudo estudiar medicina, por supuesto, por las características de esos estudios y de sus raíces, pero a mí no me imaginé, ¿no?, estudiar medicina. Autodidácticamente se forma como maestro. En un inicio empieza a dar clases a personas pobres que le pagaban poco, pero podía él sustentarse con esas clases a niños muy pobres antes de ejercer en el central. Yo creo que como maestro, ya lo vemos graduado como maestro cívico rural y es en el 37. Vuelvo a la fecha y vuelvan al nacimiento para que vayan siguiendo esa juventud, adolescencia y juventud de Raúl. Y bueno, empieza a trabajar en esta escuela del Central Narcisa, que a mí me parece que es la escuela quien lo forma. No es la escuela cívico-rural ni la escuela normal de Santa Clara, no. Raúl se formó en una escuela. Yo recordaba, al releer las cosas de Raúl, que Martí había dicho algo que todavía tenemos que averiguar. ¿Quién formó a Martí como maestro? Todavía hay muchas tesis, hay muchos artículos, pero todos tenemos diferentes opiniones. Yo pienso que cuando Martí está en Guatemala y después que se va de Guatemala, que se tiene que ir de Guatemala, escribe sobre Guatemala, hay un parrafito que casi lo describe, porque dice: el joven aquel que llegó un día a Guatemala pidiendo ayuda y demás, y habla de ese joven, y después dice: lo hizo maestro, que es hacerlo creador. Estoy por pensar que Martí lo hizo maestro por Guatemala, que lo puso en un libro, pero definió además por primera vez qué cosa era un maestro. El sinónimo de maestro para Martí no es el que le damos mucho en los libros de pedagogía y psicología, muchas palabras. Él le puso uno, creador. Cuando se hizo creador, ya se hizo maestro. Creo que Raúl se hizo creador en la escuela, en esta escuelita, buscando las soluciones a los problemas de la educación, de la formación de esos niños. Por eso me parece que esta escuela marca a Raúl. Después él trabaja en otras escuelas, en Caibalén, después trabaja en tantos lugares, pero creo que aquí estuvo la marca. Algo que también quisiera destacar es que él hizo antes yo decía trilogía, pero ya ha añadido 4 elementos. A mí me parece que la pedagogía de Raúl Ferrer, si vamos a escribir su pensamiento pedagógico, en qué lo basaba, cómo lo desarrollaba, que puede servir de tanta ayuda para los maestros de hoy, yo tendría que señalar 4 elementos. Él combinó la docencia con la poesía, con el canto y con la vida. A mí me parece que esas son las 4 bases de Estuvo presente siempre la vida en su docencia. Estuvo presente siempre la poesía en su docencia, estuvo presente el canto en su docencia, cantar en aquel grupo, que los niños canten, y además cantos que a veces hasta improvisaba, pero ya él quedaba, ¿cómo unió estos elementos? Por eso cuando hablamos de Raúl Ferrer no podemos hablar de una pedagogía clásica, tradicional, es una pedagogía creadora, donde estos elementos son fundamentales. Pero yo añadiría que cuando él recibe ya en el 49 el título de maestro normal en Santa Clara, ya en ese momento Martí Ferrer es un maestro consumado y algo que lo ayuda, es un martiano completo. Creo que estos 2 elementos, la práctica de la escuela y su fervor y su estudio de Martí. El aula de Raúl Ferrer era un aula martiana. Por cierto, yo conversaba ayer con alguien que algo que él soñaba en aquel momento y que combatió no lo hemos logrado todavía. Yo no sé cuándo ni cómo surgió en la República a lo largo de los años el término rincón martiano. Martí era un enemigo de ese término. Él decía que no debería existir un rincón martiano, porque el rincón, decía Ferrer, es el lugar de la casa donde uno tira la
las cosas que no quiere que vea, oscuro, ponlo en el rincón, tal cosa para el rincón. ¿Cómo Martí podía estar en un rincón? Decía, él comentaba con otro. Y el Martí de aquella escuelita estaba en el centro del aula. Entonces tenemos una escuela con los asientos y Martí en el centro del aula. Me decía una alumna de esa escuela, hablando no hace ni 2 meses, que él hablaba con Martí. Es que pasaba por al lado y decía, maestro, ¿verdad, maestro? Los niños pensaban que Martí estaba vivo allí, porque él le consultaba y tal cosa, vamos a decirle al maestro tal cosa. Hacía adivinanzas con el maestro. Yo creo que la creatividad de Raúl Ferrer en cuanto a recursos, métodos, maneras de enseñar, bueno, no hace ni 2 meses que yo me enteré por una alumna de Raúl Ferrer cuando estaba en La Habana ya trabajando en La Habana. Una señora ya que por los años mediaba un 6º grado o 5º hecho con él. ¿Y saben lo que me escribió en un papelito? Cómo Raúl Ferrer enseñaba los verbos irregulares con una conga. Yo no me la pude aprender, pero era una cosa que hacer y yo decía, ¿qué idioma qué es? Eran los inicios de los verbos irregulares. Pero cuando se aprendían los verbos irregulares, ya sabía conjugar todos los verbos. Ahora, ¿cómo pudo él dar? ¿Cuántas noches le llevaría a hacer la selección? Bueno, pero para la historia de Cuba tenía otras fórmulas, que eran de acertijo, y se podían saber todos los capitales generales de la isla. Yo me quería admirar ese día que hablé con la persona que después de tantos años me lo decía en memoria. Y me decía que cuando la conga se bailaba dentro del aula, todo el mundo detrás de él, delante de la conga, y todos se aprendían aquello que después para. La conjugación era importante. Raúl hizo meter el aula en la vida en el aula, esos árboles con nombres de patriota, con un árbol en su escuelita. Yo creo que fue realmente un creador, por eso pienso que esa definición de Martí se hizo maestro, que es hacerse creador. Pero yo creo que no solamente queda ahí Raúl Ferrer, toda su pedagogía, y ahí no me queda más remedio, que tenía casi que hablar. Es que me embullo con esto de Raúl Ferrer, voy a contar. No me queda más remedio que tocar algo de la poesía, no meterme en el tema de la poesía, pero tocarlo. Porque es que la pedagogía de Raúl Ferrer está escrita en verso. Yo creo que es el único pedagogo cubano, y creo que latinoamericano, aunque conocí un colombiano que uso en mi libro, que parece que fue muy parecido, Jairo Aníbal Niño. ¿Hay algún colombiano acá? Bueno, Jairo Aníbal Niño, hace 3 años que descubrí que era un Ferrer de Colombia. Porque si uno se lee los libros de poesía, ahí está la pedagogía. Yo buscando la pedagogía y ahí está descrita. Tanto es así que en mi libro, Pedagogía de la Ternura y Educación y Ternura, en ambos está como bibliografía no sola, sino escrito como parte del contenido, 2 poemas de Ferrer, varios de otros cubanos y de otros latinoamericanos, y 2 poemas de Jairo Aníbal Niño. Porque el que se los lee ya se le dio una clase de pedagogía. Quiero señalar que al menos en esa relación entre poesía, canto, vida y estudio, yo recalcaría 5 ideas, que son con las que pienso terminar. Él pensó, en primer lugar, para mí es como el código, primera cosa, conocer a los alumnos individualmente. Creo que nos dio una lección. No puedes educar si no conoces, pero no puedes educar si no lo conoces en su diferencia. No puedes educar si no conoces que este Luis y este Carlos, y que María es totalmente diferente a Tomasita. Eso lo practicó Raúl Ferrer. Estudiarlo en sus diferencias. Los versos nos lo pone de manifiesto. Otro elemento, confianza en ellos. Total confianza en sus éxitos. Total confianza en sus potencialidades. Cualquiera de esos niños sin zapatos podría ser una gran figura de Cuba en las artes, en las letras, en la técnica. Confiaba en sus alumnos. Algo muy importante, formar sentimientos, unido a la formación del pensamiento. Yo creo que él no hizo como a veces hacemos los maestros, de que sepa y que sienta, ¿no? Saber, pensar, sentir, actuar. Para Ferrer fue una trilogía inseparable.
Cada uno de estos hay poesías, 3 y 4 poesías, que si uno se lo lee ya se leyó el acápite de este principio pedagógico. Yo voy a poner nada más el ejemplo. Si uno habla de formación de sentimientos, no puede dejar de estudiar La Niña Mala. Pero si uno habla de qué cosa es la escuela, no puede dejar de estudiar Canción Paz. Pero si uno habla de cómo el maestro tiene que superarse cada día, no puede dejar de estudiar El Tiempo. Es decir, cada poema se une a una lección, a una clase sobre sus principios. Si uno habla de superación, yo diría que la mejor lección para un maestro en que tiene que superarse todo el tiempo es ese poema. Yo lo he encontrado escrito en prosa por otro, de otra manera mejor. Es así, uno a uno. Él habla, y así lo hizo, el respeto al ser humano, pero el respeto al niño, al adolescente, al joven, al adulto cuando trabajó con adultos. Es más, toca el tema de la discriminación. Yo recomiendo que se vuelvan a leer La Balada o El Romancillo de las Cosas Negras. ¿Qué clase, qué lección? Dentro de cómo lo pudo hacer en versos y en forma tan clara lo que él pensaba y pasárselo a sus muchachos. Cómo hablar de patriotismo si no nos leemos Coco, por ejemplo. Hay que leerse el poema Coco. Y en Coco, que de lo que se habla son de lo que comemos en Cuba, yo creo que cada niño toma ese poema como su identidad, como sus diferencias con otros países. Bueno, realmente me parece que para hablar de Raúl y sus aportes a la pedagogía de hoy, habría necesidad de escribir muchos libros. Yo no quiero dejar de mencionar ese aporte de Raúl con los adultos, porque después de ser un maestro rural de primaria, se convierte en un hacedor en la superación y en la formación de adultos y de jóvenes, con la campaña de alfabetización, con la dirección de adultos en el Ministerio de Educación, con su viceministerio, está atendiendo esto también en el Ministerio de Educación, y la cultura, el arte, la literatura a través de toda su acción también, las relaciones con otros países, ejerciendo en el servicio exterior, habiendo estado destinado en la antigua Unión Soviética. Y de esa parte yo quiero decir algo. Yo conocí de nuevo a Raúl de Nicaragua. Tuve la dicha, yo diría el privilegio, de estar en el año 79-80, cuando el triunfo de la Revolución Sandinista. Y Raúl en ese momento estaba allí como asesor de la alfabetización. Pero el Raúl que yo vi cuando nos fue a visitar a la parte donde estábamos los maestros, era un Raúl que traía una cotona, y uno, mezcla y una sombrerito. Entonces yo no lo reconocía en el momento, pero doctor Raúl, dice, aquí con los nicaragüenses. Raúl, como técnico de la UNESCO y ayudando a los maestros y fiscalizando toda aquella labor en Nicaragua, se ocupó también de los niños nicaragüenses. Eso hay que quizás buscar más elementos. Él fue de los de la idea, junto con los del Frente Sandinista, de Quincho Barrilete. Quincho Barrilete, que los niños de Nicaragua tenían que vender periódicos desde los 4, 5, 6 años. Muchas veces eran estropeados por las noches porque las máquinas no los veían. Y como no se le podía dar el trabajo a todos, no se le podía poner en la escuela a todos, en esos primeros meses del triunfo, se habló de Quincho Barrilete, que era un grupo de niños que seguía vendiendo periódicos entre los carros, pero tenían una cosa lumínica, ¿cómo se llama? El chaleco lumínico, para que no los... Y después la segunda medida, seguían vendiendo periódicos, pero una parte del día iban a la escuela y la otra, el gobierno le abonaba los periódicos que debió haber vendido. Me parece que eso está por estudiar, esa concepción del niño de América, de ese momento, el niño que no podía y no había accedido a la escuela. Bueno, Raúl es como para hablar mucho tiempo de él, pero creo que en la mente de todos lo que quiero dejar es que tenemos que estudiarlo más. Me parece que Raúl hace falta hoy. Y con su identidad, con su militancia, ya que desde jovencito estuvo unido a las ideas que le hicieron después a caer preso y estar fichado por el BRAC y todas esas cosas en su juventud. Ese Raúl de aquella época, hoy quisiéramos sentarnos con nosotros a conversar y a dialogar, y tendría mucho que decirle.
Y por eso me parece que algo como lo de hoy, que es traerlo a nosotros en sus diferentes facetas, pues nos ayudará. Gracias. Ya le dimos las intenciones. Sí. Quisiera no solamente agradecer a la doctora esa magnífica evocación tan sentida, tan cercana, tan de hoy, de la figura de Raúl, y antes de darle la palabra acá al doctor Ramón Luis Herrera, me gustaría comentar que tenemos aquí sentados con nosotros a la presidenta del Instituto Cubano del Libro, la compañera Zuleika Romay, al presidente de la Asociación de Escritores de la UNIAC, al Espaucide, a la subdirectora de la editorial Pueblo y Educación, que tanto nos acoge los libros de literatura infantil y juvenil en su repertorio Martica, y que tenemos un grupo, ya que la doctora lo decía, un grupo de colombianos participantes en el evento de la LIG en el Habana Libre, que cerró ayer por la tarde, que están aquí con nosotros acompañándonos. Y la presidenta, el presidente, no lo veo por ningún lugar. Míralo ahí. Al presidente de la Asociación de Pedagogos. Por otra parte, le quería decir a los colombianos que ayer protestaban tanto porque no habían podido apretarle el pescuezo a Enrique Pérez Díaz, que es el compañero ese del pelo rubio que está sentado en la primera fila, para que lo puedan atrapar en cualquier escaño por ahí. Y entonces ahora sí le doy la palabra a Ramón Luis Herrera. Buenos días. Las palabras que voy a leer guardan relación con el prólogo que escribí para una antología de poesía de Raúl Ferrer que se ha preparado en ocasión de su centenario. Esa antología, que lleva un título tomado de uno de sus versos, se llama Yo batallo y todo pasa, y tiene ese prólogo, tiene los poemas agrupados por temática, y al final tiene una cronología de la vida de Raúl Ferrer, con la intención de que se conozca más ese autor, que por cierto no se publica en forma de libro desde que Gente Nueva sacó la excelente antología editada por Exilia Saldaña, El Retorno del Maestro, pero eso fue en 1990, hace ya 25 años. Y entonces comienzo mi lectura. Raúl Ferrer, vivo bajo su flor. Raúl Ferrer, hombre volcado a la consecución de la justicia y la belleza, encauzó esa anhelante búsqueda hacia la acción creadora como activista político y pedagogo. Pero el suyo era un genuino talento poético, inseparablemente unido a esa vocación de permanente servicio. De tales conjunciones nace su obra lírica, singular en múltiples sentidos. Influido muy de cerca por los clásicos estudiados en sus años escolares y por la poesía de orientación social que en Cuba fundaron Regino Pedroso, Nicolás Guillén y Manuel Navarro Luna, el poeta maestro de Yaguajay resulta quizás más próximo a un conjunto de escritores un tanto más jóvenes que funden esa sensibilidad ante las causas populares con la fidelidad a la tradición métrica del idioma, a lo identitario nacional y a la herencia romántica. Entre ellos puede citarse a Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí, y a Adolfo Martí Fuentes, unidos además por estrecha amistad a Raúl. Sin embargo, algo lo hace diferente, y es el peso de la vivencia, de lo hondamente personal de su expresión al cantar asuntos de trascendencia colectiva. Se dirá que la poesía puede nutrirse de lo vivido tanto como de la tradición cultural o autofágicamente del lenguaje mismo, y todo ello es válido. Pero puestos a respetar legítimas otredades, es innegable que el bullente magma autobiográfico de Raúl Ferrer dota a sus poemas de un perfil inconfundible, y ese es tal vez el núcleo duro de su escritura.
que le asegura un lugar propio en la lírica insular. ¿Acaso el romance de la niña mala, por ejemplo, junto a la huella lorquiana de tan grande presencia entonces en Cuba, junto a la denuncia de hirientes desigualdades, no debe su condición antológica a la intensa carga de vida vivida en la voz de un hablante lírico que es, sin distancias, la del hombre testigo de su peleador ser en el mundo? Es cierto, la espontaneidad de este poeta tiene poco que ver con la obsesión del artífice que pule hasta el agotamiento sus textos. En ellos hay diferencias de calidad, como ocurre con todos los poetas. Mas Raúl muestra un seguro dominio métrico, una intuición rítmica sin caídas, un decoro expresivo que no es mera corrección, sino generosa capacidad natural, enriquecida por su condición de lector infatigable. Parada en Guaracabulla ilustra, quizás como ningún otro poema, algunas de las más esenciales virtudes de la poesía de Raúl. Fechado en 1945, el texto se aparta por su tono entre lo irónico, lo humorístico y lo exaltadamente político, de aquellos en que el sentimiento se expresa con grave emotividad. La inusual rima consonante huya o huya, que para el oído cubano es lo mismo, es decir, con doble L o con Y, acentúa esas oscilaciones del tono que va ganando en tensión hasta el contundente verso final, convincente por venir de quien viene y enunciador de la imposibilidad de los idilios bucólicos en un país dominado por los horrores del mundo moral percibidos por José María Heredia al comienzo de la tradición lírica nacional. La sabia elección de adjetivos y verbos, el sinuoso ritmo conseguido mediante versos que van desde el endecasílabo hasta el pentasílabo, demuestran cómo el sólido oficio acompaña a la palpitante frescura de una voz tan cercana a la improvisación popular. Incluso en textos marcadamente ancilares, surgidos en y para la labor pedagógica, como para aprender el acento y tiempos del verbo, es visible una factura que trasciende con creces la versificación didáctica al uso. Un ejemplo: ayer es el pasado en que luché, hoy el duro presente en el que lucho, mañana mi futuro lucharé. Esta lección hay que cantarla mucho, haciendo en el presente el hincapié. Luché, lucharé, lucho, yo la puedo enseñar porque la sé. Lo autobiográfico se transparenta una y otra vez en el abundante uso de las formas del pronombre o de las desinencias verbales que designan la primera persona. Pero el suyo no es un yo egocéntrico, sino de compromiso solidario con los otros, parte de una dialéctica de individualidad colectivo que, además de corresponderse con su ideología comunista, saca a la luz pública una sincera verdad interior. A lo mejor bajo mi flor no muero, a lo mejor me quedo en el paisaje, a lo mejor ya estoy en el sendero, en florescencia yo haré mi viaje, todas las noches pongo mi lucero en el sitio mejor de mi equipaje. Este hombre de plena entrega a intereses sociales, inclaudicable antes de 1959, trabajador sin descanso en complejas responsabilidades en la época de la Revolución Triunfante, vivió ese darse perenne y público como una mística de tensa resonancia espiritual. Quiero del mar las olas y la espuma, de la tarde la luz y el aire claro, del bosque el gran silencio de la savia, del hogar la tranquila paz del libro, del viaje la sorpresa y de la lucha la razón y el arma. No me tentéis con lo que turba y frena, ni la sal, ni la angustia, ni el insecto, ni el golpe del hastío, ni la nube, ni el hilo del desvelo, trampas del pozo oscuro de la muerte. Esos textos de examen interior se encuentran entre los de más concentrada potencia lírica de su ejecutoria. Conmigo, Dorada Espuela, Eco, El mármol de la rosa, Euforia, Fósforo, Ansiedad, Noche de guardia, Soneto, Viajero. Una idea atraviesa como un hilo rojo esos poemas de lúcida meditación.
La vida es un viaje sin retorno, un recorrido que solo el sacrificio y la creación vuelven trascendente. Se anda muerto o vivo si la existencia no está consagrada a servir, eco entrañable de un martí hecho suyo de corazón. Nací con estas manos para hacer y no la quiero más tener ociosas. Vine con mis dos ojos para ver y voy a ver el fondo de las cosas. Me dieron esta boca para hablar y abriré con mi voz el infinito. ¿Hacia dónde? Con piernas para andar. Voy porque lo merezco y necesito. Otros textos de muy cálida vivencialidad hablan de la historia como acontecer íntimo, y ese sentimiento personalísimo les otorga una especial vibración emotiva, resaltada por el sabor coloquial de la expresión. Quizás el ejemplo más alto lo constituya Elegía de Percal. Murió tía Pía. La dura enfermedad de su trabajo la asedió con los años y las penas hasta el minuto en que por fin partía. Pobre tía Pía, me pareció que nunca moriría. Tuvo un honor, quizás el único, que cupo a la humildad de mi tía Pía. Lavó y planchó las filipinas blancas con que Máximo Gómez se vestía cuando vino a acampar en el Narcisa su trajinada y noble rebeldía. Por eso la presento en su sencilla indumentaria de mujer bravía, y la beso y la dejo reclinada en esta leve hamaca de poesía. Y desde el beso digo a su recuerdo: adiós, tía Pía. En esa misma cuerda de profunda simpatía hacia lo popular cubano, Raúl Ferrer conquista un decir airoso de fina estilización de los códigos de la poesía improvisada, con la 10ª como estrofa señera. Precisamente, 4 textos en forma de espinela se encuentran entre lo más feliz de su escritura: Alfabetización, Guayabera, Guajira Fiel, Décimas del Tiempo. Poseedor de una notable fluidez sintáctica y rítmica, de una adjetivación y una sucesión de símiles y metáforas magistrales, muestra rediviva de la atmósfera entre humorística y graciosamente lírica de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo el Cucalambé, Guajira Fiel es uno de sus mejores textos. Y voy a citar solo la primera décima. Ver la guajirita aquella y prendarme, todo fue como tomarme un café en la taza de una estrella. Quise enamorarle y ella, fresca como un alelí, dijo: salga por ahí, yo solo guardo esta miel para mi guajiro fiel, que es el indio Naborí. Por su parte, Décimas del Tiempo es, junto a un ejemplo de reiteración léxica de jugosa expresividad, una honda reflexión acerca del sentido de la vida. Y también voy a citar solo una décima. Cuando abandono el recuerdo de la sonrisa de un niño para dar vida y cariño a la grasa de mi cerdo, no podré saber que pierdo ese tiempo en que me canso, rico y gordo, falso y manso, en el pantano mullido, como otro cerdo vendido a la muerte y al descanso. De aquel centro irradiador nutrido de directa experiencia vital mencionado al principio de estas notas, se derivan otros rasgos de esta poesía: su predominante tono enfático, muy funcional para la recitación, de la que Raúl Ferrer fue un cultivador dotado y asiduo, que no excluye el discurso íntimo de serena reflexión o delicada efusión lírica, la preferencia por ciertos símbolos, la rosa, la luz, en sus variantes de estrella, lumbre, antorcha, el viaje, el corazón, la frecuencia de la gradación y el contraste como procedimientos compositivos, la gradación ascendente, idónea para la comunicación del poema frente al aula o la multitud enardecida, y el contraste en forma de series paralelas, portadoras de ese crescendo emotivo, sostienen la arquitectura de textos paradigmáticos como El romancillo de las cosas negras y Romance de la niña mala. El gusto por determinados símbolos se complementa con otra variante de más palpitante entraña comunicativa: la aparición de objetos cotidianos como los juguetes para acompañar al artesano de despedida en el viaje final,
el pupitre tatuado de lejía de los pañuelos en la brisa, la mano de la tía en el pozo y la ubre, blanca de espuma o negra de carbón, desgranando el maíz para la cría, golpeando el pilón, pura para el adiós, pañuelo en la caricia y generosa en el café del mediodía. Raúl Ferrer es un caso insólito en la poesía cubana, porque escribió durante más de medio siglo y no es posible distinguir etapas creativas de un devenir jalonado por sucesivos libros. Su tenaz fidelidad a una línea estética configurada desde los textos iniciales es una singularidad suya, que determinó un hecho editorial tan raro como el ordenamiento de su antología Viajero sin Retorno, aparecida a sus 63 años en 1979, sobre una base, y que fue ordenada sobre una base puramente alfabética. Porque Raúl, antes de ese libro, solo había publicado un cuadernillo que hoy es una rareza bibliográfica inencontrable, que se llamó El romancillo de las cosas negras y otros poemas, publicado en una edición muy modesta en el año 47. Como tendrá ocasión de constatar el nuevo lector de estos poemas, los que van a aparecer en esa antología de la que le hablé al comienzo, o de reafirmar quien los admira desde hace tiempo, la poesía cubana no estaría completa si olvida los textos humildes, sinceros, raigalmente vitales y sensualmente rítmicos de Raúl Ferrer. Porque él nos entregó un conjunto de textos no muy numeroso, pero sí muy resistente a la erosión del tiempo, dignos de cualquier antología seria, porque sería una injusticia ignorar a quien conformó en general una escritura artísticamente digna, de ostensible lozanía expresiva, pese a los cambios estéticos del pasado siglo, que dialoga armoniosamente con la tradición y la enriquece. Habían transcurrido 5 décadas y era hermoso escuchar, como yo escuché más de una vez cuando él se reunía con sus alumnos de la escuela de Narcisa, con qué devoción sus discípulos del Central Narcisa llamaban maestro a Raúl Ferrer. Suerte la de aquellos muchachos y muchachas de haber tenido en tiempos tan duros un maestro comunista todo humor, sabiduría, creatividad y sentido de lo bueno y de lo justo, hondo poeta en actos y no solo en versos como quería Martí, un ser de excepción que nació hace 100 años para orgullo del magisterio, de las luchas políticas revolucionarias y de la cultura de su archipiélago rebelde. Bajo su flor, Raúl vivirá por siempre. Muchas gracias. Como ustedes ven, va complementándose la visión evocadora de la doctora Lidia Turner Martí con el análisis estilístico y sobre todo con la voz profunda de la poesía de Raúl Ferrer. Ahora le paso la palabra a Julio Llanes. Mira a ver si ese funciona. Creo que sí. Dicen que la crónica es el género periodístico más íntimo. Y yo quiero un poco cruzarla en este final del panel. Por eso he titulado Crónica de una pasión infinita. Siempre he pensado que es difícil intentar apresar en palabras la luz y el estruendo perdurable que nos dejó en la memoria ese paradigma del magisterio, ese relámpago humano llamado Raúl Ferrer. Por tanto, después de escuchar a los dos experimentados y elocuentes pedagogos, no cometeré el error de teorizar sobre su obra y vida. Creo que es mejor evocarlo en aquellas aristas humanas suyas que me siguen impresionando. Alguien me preguntó un día si yo había sido alumno de Raúl Ferrer. Y le dije que no, porque nunca estuve en su aula.
Con el paso del tiempo me he convencido que debí responderle lo contrario, ya que su maestría no estaba limitada por espacios físicos ni horarios, y se ha ido asentando dentro de mí de manera tal que siento me acompaña tanto en mi labor personal como en mi tarea de escritor. ¿Cuándo y cómo conocí a Raúl Ferrer? Creo que en vez de conocerlo lo descubrí. Recuerdo que yo era un niño de 11 años que había tenido que abandonar la escuela con solo quinto grado de primaria para dedicarme a vender dulces y limpiar zapatos en un pueblito llamado Yaguajay, donde por obra del azar concurrente todos conocían al maestro, que era uno de sus habitantes esenciales. Un día, convertido en brigadista con Raúl Benítez, me fui a la campaña nacional de alfabetización, en la cual mi coterráneo ilustre fungía como vicecoordinador nacional. Orgulloso andaba yo con mi cartilla Venceremos. Nunca lo había visto, pero muchos años después, como un buen Once Arcadio Buendía cubano, descubrí el agua tibia, cuando supe que cada vez que al enseñar las vocales yo hacía repetir a mis alumnos OEA, Organización de Estados Americanos, con OEA o sin OEA ganaremos la pelea, me acompañaba con su vozarrón y su optimismo Raúl Ferrer. Pues fue uno de los artífices esenciales de esa batalla de lápices y libretas, los que lo acompañaron no solo en Cuba, sino también en las cruzadas alfabetizadoras de Nicaragua y Angola. Cuentan que sin pretender teorías, casi a pura intuición, disfrutó con la creación de esas herramientas pedagógicas que vinculaban la enseñanza con la vida cotidiana y el entorno político y social. En tiempos en que aún no se hablaba mucho en América de la llamada educación popular ni de Freire. Pasó el tiempo, estudié magisterio, tuve maestros buenos, por supuesto, pero vine a comprender que la esencia y el éxito verdadero de esa singular profesión estaba en la dimensión humana del maestro, en su profundo humanismo, en su capacidad de amar, porque como decía Martí, la enseñanza, ¿quién lo duda?, es una obra de infinito amor. Ello se me reveló de golpe en una noche maravillosa en la Unidad de Santo Espíritu, cuando se invitó a Raúl Ferrer y Onelio Jorge Cardoso a su sede provincial. Ellos dos realmente llegaron para festejar el cumpleaños de un viejo amigo en Yaguajay, de cuando ambos tenían la escuela primaria en el Central Narcisa. El local se llenó de quienes fueron a escuchar a dos personalidades de la educación y la cultura, hablar de sus obras y de curiosos y participantes voluntarios llevados por sus padres, como mis hijos. Todos asombrados asistimos a la evocación minuciosa de los cuentos de la famosa escuela, algunos de los cuales eran muy conocidos oralmente en toda Cuba. Recuerdo que Onelio confesó que añoraba regresar a ese lugar, albergarse, como antes, en las ruinas del mismo barracón de esclavos, revivir para ambientarse y poder escribir todo aquello que consideraba entrañable. Pero el cuentero mayor murió a los pocos días de regresar a La Habana. Ya yo había escrito algunos libros y sentí que los relatos escuchados me perseguían. Repetí una anécdota a mis hijos, pero ellos me rectificaron detalles. Así supe que debía escribir sobre esa escuela, Raúl y sus niños protagonistas. Tomé una grabadora y me fui al antiguo Central Narcisa y reuní a algunos de los alumnos. Unos a otros se fueron avisando, respondieron de otras provincias y hasta uno que se encontraba en Canadá quiso rememorar. Los ojos le brillaban de solo recordar las canciones que cantaban para entrar y salir a la escuela, de la gran fiesta que significaba asistir a clase, de recordar cómo Benigno la Fe castigó a su hijo, con lo que más podía dolerle, no ir a clases. Evocaron, emocionados, con lágrimas en los ojos, las fuerzas telúricas, el piojo ajeno, etc. Tan emocionado como ellos, le expliqué a Raúl que quería escribir de todo ese mundo. Se negó enfáticamente, pues no quería convertir algo querido de su vida en pura literatura. Se me ocurrió encender la grabadora para que él escuchara a sus antiguos alumnos y el maestro, como un niño más, se puso a discutir y porfiar con los narradores. No había olvidado ni el más mínimo detalle de lo vivido en aquella escuela entre aquellos niños pobres, piojosos, descalzos, que merendaban azúcar prieta, trocitos de caña o una naranja.
Poco a poco se fue convenciendo de que era importante recoger en un libro aquellos relatos orales que ya recorría la isla entera. A tal punto se entusiasmó que ya poco le faltaba para quitarme el lápiz y tuve que preguntarle: maestro, ¿lo escribe usted o lo escribo yo? Como sabía que no iba a poder ver el libro publicado, inventé una plaqueta como adelanto editorial, y cuando por fin el texto ganó el premio de oro, lo invité a la premiación y el acto se convirtió en un homenaje al maestro poeta. Lo veía feliz. Después, el mismo texto ganó el premio Rosa Blanca de la Unidad a lo mejor el libro publicado en el año en Cuba. Hoy cuenta con 5 ediciones, una por la Universidad de Pelota en Brasil y la última solicitud del Ministerio de Educación por la editorial Pueblo y Educación para todas las bibliotecas escolares de Cuba, y ahora se proyecta para el intercentenario de Raúl pueda ser presentado en todas las universidades pedagógicas del país, como hace un rato estuvimos conversando con Gilberto, el presidente de la Asociación de Pedagogos. No olvido que la crítica señaló como un acierto el usar a la niña mala como narradora. Yo me sonreí al saberlo, ya que esa niña, personaje imaginario inventado por el maestro, síntesis de características de la niña del aula, tuvo de por sí tanta vitalidad en la vida real que algunas alumnas se disputaban por ser su inspiradora. Esa ahorita niña difícil, pero honesta, solidaria, humana, incomprendida por la mentalidad de falsa moral de la época. Otros estudiosos señalaron la presencia de la intelectualidad por el uso que hice de versos del maestro intercalado entre las narraciones. Quizás ellos no sabían que Raúl discutía esos poemas con sus alumnos y ellos fueron quienes lo copiaron, lo intercalados entre las lecciones y clases diarias. Otros señalaron que eran textos con cierto lirismo y poesía. Volví a sonreír, porque la poesía no la inventé yo, existió siempre, estuvo allí, latente en el humanismo intrínseco de los relatos, en el amor que posibilitó una obra tan hermosa. Pienso que si acaso hay algún mérito en la escritura, es que yo tuve la misma necesidad de contar lo que él había vivido. No era mi libro, sino nuestro libro. Hoy se discute en el mundo sobre los famosos valores humanos y la manera de enseñarlos y aprenderlos. Raúl Ferrer, en su pequeña escuelita sin recursos, donde él mismo confesara en un poema intercalado: lo que mi aula necesita no cabe aquí. No tengo pupitres, ni libros, ni lápiz, ni libreta, ni una pared decente para un retrato de Martí. El desayuno escolar y la merienda jamás los vi, pero de lo imprescindible 2 cosas hay aquí. Tengo un puñado de niños y ellos me tienen a mí. Yo trabajo y ellos crecen. El tiempo me dirá si esta batalla florece o mi escuela sigue así. Resolvía los problemas escolares con su respuesta pedagógica, de discurso práctico. Educaba con el trabajo colectivo formador de responsabilidad en los alumnos, con el huerto escolar. Enseñaba solidaridad cuando partían la naranja para compartirla. Invocaba el civismo al dividir su aula en 2 grupos, democracia y victoria, para que también aprendieran a soñar con lo que no tenían. Ilustraba patriotismo cuando se nombraba la ceiba, que los sombreaba como Sestre, el padre de la patria, y se hacía acompañar por Martí en todo momento, al punto que los alumnos le preguntaron un día si eran familia. Un día criticó a sus amigos veteranos de la Guerra de Independencia, porque en las paredes del local de la Asociación de Yaguajay no aparecían los retratos de los patriotas blancos junto a los negros, como juntos estuvieron en la manigua. Y de la misma manera se empeñó en hacer poemas como el romancismo de las cosas negras o el romance de la niña mala, verdaderas bofetadas al rostro de la moral y al racismo de la sociedad burguesa, y siembra sentimientos de condena en los niños de su escuela. Raúl no creía en la escuela aislada en la comunidad, la concebía como el más importante centro de promoción cultural. Los alumnos que le faltaban casi todo el material tuvieron coros, participaban en obras teatrales, pudieron apreciar a personalidades de la cultura como el declamador Severo Bernal, la actriz Raquel Revuelta, el indio Naborí, el propio maestro Jorge Cardoso, quienes después fueron premios nacionales de teatro y literatura. No le faltó su aliento espiritual. Fue un abanderado de la idea de que la educación y la cultura están indisolublemente vinculadas. Un convencido de las potencialidades del arte y la literatura para catalizar auténticos saberes
y aprendizajes en la vida. Le gustaba decir que era un pedagogo para su poesía y un poeta para su pedagogía. No por casualidad, en el momento de crear un reconocimiento nacional para los escritores, artistas, investigadores y pedagogos del país más destacados en el trabajo con los niños, surgió el premio Romance a la Niña Mala, que ya han recibido centenares de ellos desde hace más de 2 décadas. Siempre me he preguntado de dónde provenía esa energía contagiosa que lo caracterizaba. Creo que emanaba de su contacto con la vida, que le conformó un carácter rebelde ante las injusticias y un brillo intenso en la mirada, de ojos gastados, y una amorosa e infinita alegría ante las cosas buenas o el enojo ante lo mal hecho. Lo cierto es que no permanecía impasible ante los acontecimientos. Raúl se involucraba en todo para poner cuerpo y alma tanto en las cosas pequeñas como grandes de su vida. Raúl conocía del valor de la emoción, la fuerza de la palabra entusiasta, de la pasión que acompaña los hechos. Detestaba la postura de maestros amargados, incapaces de sembrar la belleza de la palabra y de la lectura de la vida en sus alumnos. Construyó día a día una especie de pedagogía de la ternura. Después de haber escrito varios libros sobre otras personalidades de la cultura, como Dora Alonso, Nicolás Guillén, Plácido, comprendí que el maestro poeta le insufló su labor dentro y fuera del aula la pasión que lo caracterizaba. De eso me di cuenta cuando leí nuestro libro a educadores de otros países y se emocionaban de manera similar a los cubanos. Siempre recuerdo que cuando estuve en la escuelita de la Higuera, punto final de un viaje solitario por la ruta del Che en 1998, para hacer un libro sobre el guerrillero heroico, quise hacer un homenaje al Che en el aniversario y a la misma hora en que lo asesinaron. Reuní a los niños y al maestro de la escuelita para una lectura, pero me costó trabajo terminar, porque al mirar el suelo descubrí que había leído las fuerzas telúricas precisamente en un lugar donde la mayoría de los niños estaban descalzos, como los alumnos de Raúl Ferrer hace 50 años atrás. Pienso que toda utopía necesita un rostro para encarnar. Raúl Ferrer es solo el nombre del hombre que conocimos. Si no hubiese existido, lo hubiéramos inventado como imagen del magisterio, la poesía y la pasión que necesitamos hoy más que nunca. Cuando la oficina regional de la UNICEF me solicitó un breve texto para incluirlo en una antología de escritores iberoamericanos destinado a los niños, titulada Las palabras pueden, no vacilé en seleccionar un relato de nuestro libro que resume vivencias y evoca la personalidad de Raúl, con el cual acostumbraba yo a comenzar la lectura pública de textos míos. La vida tiene sus paradojas. A él le encantaba recitar y cantar unos versos sobre el mago de Oz. Era un optimista y quizás también un mago que siempre supo que las palabras pueden. Quizás por eso las suyas eran como él mismo, un torrente emocionado y emocionante, un relámpago apasionado, pero nunca imaginó que uno de sus recuerdos vitales, esos que inicialmente él mismo se negó a que se convirtieran en literatura, estarían en las bibliotecas escolares de Cuba y al mismo tiempo recorrerían España y América Latina en una antología junto a otros relatos de García Márquez, Saramago, Isabel Allende, Retamar. Permítanme terminar estas palabras de vocación con la lectura de ese relato corto, profundamente humano, que he leído ante público cientos de veces, pero que siempre me hace reír y pensar. El mismo que Raúl y sus alumnos le gustaba llamar el piojo ajeno. Ayer, después que los del grupo de la Cruz Roja revisamos la higiene, Raúl entregó una carta a cada alumno. Era para los padres. Nadie sabía qué decía. Estábamos locos por abrirla, pero ninguno se atrevió a hacerlo. Mamá, ¿se puede saber qué dice la carta del maestro? Pero ella no contestó, sino que pasó la mano por mi cabeza y metió los dedos en cada mechón de pelo como si se lo hubiera perdido algo. Menos mal que fue otra. Qué pena hubiera pasado. Pero por fin, ¿qué dice? Nada, hija, que tú eres muy limpia, pero que otra alumna tenía piojos y te los pegó. Mamá me lavó durante mucho rato, me restregó la cabeza con tanta fuerza
que pensé que no me iba a dejar ni un pelo. Después, un tono que mandó el maestro. Hoy me he levantado pensando en las cartas. ¿Quién será el piojoso? ¿Qué decía tu carta? Pregunto a Rosita, que debía curarme los piojos porque alguien me los pegó. ¿Y la tuya, Marita? Lo mismo. ¿Se puso brava tu mamá? ¿Por qué? Si yo no soy la piojosa. Tremenda pena si hubiera sido yo. ¿Y tu carta, Pedrito? Lo mismo. Y a ti, Fernando, no sigo preguntando. Ni el grupo de la Cruz Roja sabe quién es el piojoso pegador, el que vino con los bichitos en la cabeza. ¿Quién será el dueño del piojo? Para mí que los maestros sí lo saben. Qué vergüenza si dijeran quién fue. Y si resultara yo o alguno de mis amigos, será por eso que no tiene dueños y es ajeno este piojo. ¿Por qué todas las cartas dicen lo mismo? Dice Fernando que al parecer el piojo no tiene dueño. Vino caminando solito, solito. Dice con su risa maliciosa. Yo también me río. Se me ocurre que un día de estos, un piojo chirriquitico, que casi no se ve, se para en la puerta y grita molesto. Señores, estoy cansado de caminar y preguntar. Por fin, ¿cuál de ustedes es mi dueño? ¿Hasta cuándo voy a ser un piojo ajeno? Y como nadie le sabe contestar, se pone rojo de rabia, pisotea el suelo, se arranca hasta el último pelo y por último da un tirón tan grande a la puerta que las bisagras aflojan y se estremece toda la escuela. Ustedes habrán corroborado que cuando yo les decía que era importante conocer el piojo ajeno, yo no me había puesto de acuerdo con él. Así que se podrán imaginar lo importante de conocer el piojo ajeno. Adelante. Un vecino del ingenio dice que Dorita es mala, para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada, y que 100 veces al día todo el baterín la regaña. Y a la hija de un colono le dio ayer una pedrada y que la del mayoral le puso roja la cara. ¿Quién sabe con qué razones por nosotros ignoradas? Que si la visten de limpio al poco rato su bata está rota o está sucia, que anda siempre despeinada, que no estudia la lección y nunca sabe la tabla. El sábado y el domingo se pierde en la guardarraya, persiguiendo
vecino, vecino de mala entraña. ¿Quién puede decir que sea? Por eso mi niña, si hubiera visto lo íntimo de su vida y de su alma, como lo ha visto el maestro, que diferente pensás, verdad que siempre está ausente, pero si bien no falta entre sus manitas breves un ramo de rosas blancas para poner al marfil que tengo en mitad del aula, con quien no tenga merienda parte justo su naranja. Si cantamos al salir, si oye su voz la más alta, su voz que es limpia y alegre como arpegios de guitarra. Y cuando explico aritmética, me resulta tan abstracta que de flores y banderas me llenan toda la página. Y prefieren el recreo cuando juegan a la casa jugar con Luisa, la única niña negra de mi aula. A veces le llama Luisa, a veces le dice hermana. Y cuentan los que lo saben que en aquella tarde amarga en que no vino el maestro, en la que más lloraban, cuando se prende el cariño y lo rebelde del alma, cuando se entienda la risa y se le cante la gracia, cuando la justicia rompa entre mi pueblo su marcha y el tierno botón de un niño será una flor en la esperanza. Habrá que poner al pecho de mi niño una medalla, aunque el batey malicioso verde tan mala fama. Y tú, mi pobre vecino, entiendas una Tenemos aproximadamente 20 minutos para preguntas, oportunidades de opinar sobre la vida y la obra de Raúl Ferrer, etcétera, etcétera. Y sobre todo, después les anuncio que va a estar la venta de libros aquí en el fondo del salón de los sueños y cuentos de la niña mala de Julio M. Llanes, para el que no lo tenga la oportunidad de hacerse con él. Entonces, manos levantadas por ahí para hacer preguntas, criterios, opiniones. A ver. Tenemos micrófono para darle a Pilar, que no trajo el bar de paleta y tampoco el micrófono. Yo lo que quería decir es felicitar a quien se le haya ocurrido hacer un panel. He estado emocionada desde que empezó la muchacha. Espérate, Pilar, que te van a dar el micrófono. Espérate. El bar y la paleta no, ese te lo debo para el próximo día. El micrófono sí. Bueno, yo soy Pilar Jiménez. Soy jubilada de la editorial de Ciencias Sociales. Y una de las glorias de la edición cubana. Gracias. En la cual trabajé durante 30 años. De ellos, 25 como subdirectora de la editorial. Me siento muy feliz de estar en un panel común. Nunca había tenido oportunidad de participar
en eventos de la editorial Gente Nueva o de cuestiones juveniles e infantiles, porque siempre nos cocinamos en nuestra propia salsa y participamos en las mismas cuestiones nuestras que conocemos y reconocemos, y no somos un electrón libre para ir a donde quisiéramos ir. Y yo creo que las ciencias sociales no son ciencias sociales sino se basan en esto, que es el niño, que es el adolescente, que es el joven. Si no, las ciencias sociales están sin sustento. Entonces yo realmente me siento emocionada, me siento feliz. Me hizo recordar a mi madre. Yo soy de origen humilde. Disculpen si me emociono, ¿no? Pero vivía en un pasaje de la calle Lauto que tenía 15 apartamenticos. Eran apartamentos en un solar porque tenía cocina y baño. Si no, ustedes saben. Entonces, pero allí nadie cerraba las puertas. Todo el mundo por la mañana, las mamás abrían las puertas y unos pasábamos de un lado para otro y de aquí para allá. Un día tocaron a la puerta, que estaba cerrada porque era la hora del almuerzo. Y entonces mi hermanita y yo tengo 74 años, por lo tanto nací en 40, y como tendría 6 o 7 años, y mi hermana 5, y estábamos almorzando. Por suerte en mi casa no nos faltó nunca la comida. Éramos pobres, pero no nos faltó la comida. Teníamos arroz, frijoles y un bistecito. Tocaron a la puerta. Era una señora con una lata buscando comida. Y con 3 niños al lado que no tenían nada que comer. Y nosotros 2 cogimos cada una el plato y le pasamos la comida a la señora. Mi mamá estaba en el patiecito cuando vino y dijo, que rápido comieron. Le dijimos, no mamá, nosotros le dimos la comida a una señora que tocó la puerta. Mamá no se puso brava, al contrario. Y ustedes le dieron lo que tienen. Ahora nosotros vamos a comer lo que tenemos. Ya no hay más carne, ahora hay arroz con frijoles. Y no se puso brava, nos enseñó que había que compartir lo que tenemos. Y hoy yo la recordé como si estuviera aquí. Y le agradezco a ustedes este panel, porque creo que es muy necesario. Y los editores, independientemente de que para qué editorial trabajan, deben ser un poco un electrón libre para poder ir a estas ferias, a aquel lugar que le interese estar, y no estar a veces como estatua en un libro que no le interesa. Y muchas gracias. Gracias a ti, tía. Por acá la señora, si se dirigiera al micrófono, por favor. Bueno, finalmente, después de muchos avatares, pudimos llegar, porque para una precisión organizativa abren la puerta para la venta de las entradas a la misma hora que comenzaba el coloquio. Nosotros estábamos desde muy temprano, pero no pudimos llegar hasta interrumpir sin querer cuando ya estaba hablando la doctora Lidia Turra. Pero bueno, al fin pudimos estar. Por Raúl vale la pena, siempre valdrá la pena. Nosotros queremos agradecer, reiterar lo que dijo la compañera Pilar, darle las gracias a los que tuvieron la idea maravillosa de organizar un coloquio sobre el maestro Raúl Ferrer. Queremos darle las gracias a nombre del municipio de 10 de octubre, al cual pertenecemos. Teníamos muchos más,
pero se nos rompió una guagua en el camino. Somos personas adultas mayores y algunos decidieron no venir en guagua de la calle como hicimos los demás, para poder estar con Raúl. Pero bueno, de todas formas, estamos aquí. Gracias por organizar el panel. En 10 de octubre, desde hace más de 20 años, tenemos la casa del pedagogo Raúl Ferrer, dedicada por completo a él, porque ustedes saben que Raúl vivió el 10 de octubre hasta su fallecimiento cuando vino de Yaguajaya hacia acá. Allí, a partir de la casa y de la comunidad entera, veneramos la memoria de Raúl, su presencia, no su memoria, porque para nosotros Raúl está presente siempre, en todo momento. La compañera hablaba ahora de una anécdota familiar. Nosotros debemos recordar siempre a Raúl en cada uno de los momentos, porque Raúl es algo cotidiano, está en lo cotidiano, y para nosotros los maestros más todavía. Siempre se debe recurrir al ejemplo de Raúl, a las orientaciones de Raúl. Yo no pude ver la primera parte, pero me imagino, llegué ya cuando estaba la doctora Lidia Turner hablando, me imagino que desde entonces ya ella lo hizo, como siempre, brillantemente, igual que los otros compañeros que lo plantearon. Nos alegra muchísimo saber que vamos a poder adquirir de nuevo el libro de Julio, que tuvimos el honor de que Julio una noche en esa casa del pedagogo viniera hace muchos años y nos diera a conocer ese libro. O sea, poder adquirirlo de nuevo para que otros pedagogos del municipio puedan tenerlo es una alegría muy grande. Y de verdad que queríamos agradecerles por eso. Porque allí en la casa del pedagogo nosotros tratamos de hacer presente a Raúl y que la comunidad lo conozca, y hacemos diferentes actividades pedagógicas, culturales, de otro tipo. Funciona allí un aula del adulto mayor, que por supuesto todo eso lleva el nombre de Raúl. Tenemos una alumna de Raúl, de la del Central, Narcisa, que es alumna nuestra del aula del adulto mayor, muy ancianita, pero que ahí está, que venía, pero es una de las que no pudo seguir hacia acá con el problema que tuvimos hoy. O sea, tratamos por todos los medios, ahí está, para que todo el que quiera pueda ir a verlo. Está el despacho de Raúl. Raquel, su esposa, nos donó los objetos personales de Raúl para que pudiéramos tenerlo. Y en nuestra casa está allí su buró, está su máquina de escribir, está su tablerito de ajedrez que siempre lo tenía encima del buró, está su cuadro grande de Mella, otro pergamino que le regalaron en Nicaragua, sus 2 butacas, algunos de sus libros más queridos, o sea, y su retrato, y todo lo que nosotros hemos podido a través de 20 años ir acumulando para venerar su memoria. Acá se está en la calle Conuco y de Estrampes, y tiene un letrero grande que dice Casa del Pedagogo Raúl Ferrer, porque nosotros somos, como les decía al principio, raulianos de convicción. Muchas gracias. No, lo agradecemos a nosotros. Le quería decir que la idea del coloquio tiene muchos padres, pero básicamente acá tenemos a Julio Llanes, que impulsó desde Santi Espíritu, sensibilizó puertas, tocó a todo el mundo. En el caso de La Habana, quiero decir que la presidenta del Instituto Cubano del Libro, Zuleika Román, acogió con tanta fuerza la idea del coloquio, que esto que originalmente lo íbamos a hacer en la Sociedad Cultural José Martí, mucho más chiquitico, con menos recursos obviamente, se pasó para acá. Les quiero decir que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba tiene ahora en el Foro Literario un día dedicado a un panel sobre la vida y la obra de Raúl Ferrer, también con otros escritores de muchísima valía. No le digo la fecha del día porque no lo sé, pero si al Espauside que está ahí o Karen me dicen qué día es el foro. Coincide con la merienda. Es que yo no tengo el programa. A ver, y así nos invitan a todos para que los demás puedan asistir. El foro es el 17 a las 9 de la mañana, de 9 a 1 a la... El 17 a las 9 de la mañana. De 9 en la sala Villena. A las 9, a las 10, a las 11, a ver que lleguen participarán.
El foro es martes, miércoles, jueves y el primer día se dedica a Raúl Ferrer. Muchísimas gracias, Ari. Como usted ve, compañera, la preocupación es de todo el mundo, porque Raúl era muy sencillo. Y de la Asociación de Pedagogos también, que tiene muchas actividades también preparadas con relación a Raúl Ferrer, hay que señalarlo hoy también. Si usted quisiera hablar, presidente. Lo vamos a dejarlo para que lo digan nuestro presidente. Primero, Gilberto García, presidente de la Asociación de Pedagogos de Cuba, felicitar a los panelistas por la brillante presentación viva, sentida, del maestro de maestros Raúl Ferrer. Para nosotros es un símbolo, pero es un pedagogo de hoy, de nuestros tiempos, de nuestros días. Tanto es así que desde el año 2014 nosotros comenzamos a celebrar el centenario de Raúl Ferrer. Tenemos una comisión al que hemos convocado a todos los organismos, digo a todos, incluso le hemos enviado cartas al Ministro de Cultura, a la UNEAC, todos los organismos están invitados a participar en ese centenario, que es una fiesta, yo creo que de todos, porque Raúl pertenece a Cuba y todos los cubanos nos sentimos orgullosos de tenerlo. Pueblo y Educación, como parte de las actividades que hemos venido haciendo, ha editado, compilado 2 libros de Raúl Ferrer. Le hemos llamado a esa nueva compilación de esos 2 libros, Retornos del Maestro y Viajeros sin Retorno, Raúl Ferrer, Pedagogía en la Poesía. Porque en la poesía de Raúl Ferrer está una pedagogía muy creadora, muy creativa, y yo creo que todos tienen que conocerla, porque como se dijo aquí en el panel, desde el 90, Ramón Luis, desde el 90 que se editó ese material, bueno, salvo los libros de nuestro amigo Llanes, no se conocen, pero cuando fuimos a buscarlos en las bibliotecas escolares prácticamente no se conocían. Prácticamente no se conocían. Y yo creo que tenemos que rescatar al Raúl Ferrer vivo, porque en su poesía, en su accionar y en todo lo que han dicho ustedes está precisamente la vida y la obra de Raúl Ferrer y los aportes a la pedagogía. Nosotros hemos hecho coloquios temáticos a lo largo del año. Pensamos que en el 4 de mayo, que es el día de su cumpleaños, no termine el centenario de Raúl Ferrer. Estamos queriendo que el centenario de Raúl Ferrer continúe durante el año 2015. Yo creo que él lo merece. Y queremos que las actividades no solo sean a nivel nacional y en Santi Espíritu, que son los 2 lugares que nos hemos puesto de acuerdo para centrar las actividades por el centenario. Vamos a hacer una gran gala el 3 de mayo, va a ser antes porque el día del cumpleaños prácticamente no va a poder ser, pero estamos queriendo hacer una próxima actividad en la UNEAC, que es la que ya se anunció. Nos queda una actividad de la UNESCO, porque él fue especialista de la UNESCO también. De manera tal que yo creo que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, no rescata realmente la pedagogía que nos dejó Raúl Ferrer. Nosotros estamos queriendo escribir esa pedagogía, porque forma parte de la pedagogía cubana, una pedagogía autóctona, que no está en otro lugar, que está en Cuba y está en lo que ha hecho. Bueno, han hecho miles y miles de educadores, pero Raúl Ferrer es un educador muy destacado. Nosotros lo tenemos entre los educadores destacados del siglo XX en Cuba, y como educador destacado del siglo XX en Cuba, yo creo que merece este panel y muchos más que hagamos para rescatar la vida y la obra de Raúl Ferrer, y el pensamiento pedagógico cubano está ahí, y queremos escribirlo y darlo a conocer a todas las generaciones de cubanos, porque de eso se trata. Mientras que lo conozcamos, podemos ver toda la sensibilidad de ese hombre que es un maestro, porque está en nuestras aulas y vive en nuestras aulas, y queremos que viva, y todas las instituciones pedagógicas que forman maestros lo rescaten, porque en los programas de formación de maestros no se estudia
Y yo creo que una figura como Raúl Ferrer vale la pena que nosotros lo tengamos entre los maestros que estudiemos, todos aquellos que se forman como educadores en el país. Felicitarlos a ustedes y bueno, yo creo que es un honor, ¿no?, asistir hoy a esta presentación. No, agradecerle a usted profundamente sus palabras. Nos quedan pocos minutos, pero por aquí había una mano levantada. Dayana, yo te juro que tú cierras igual que abriste el evento. Tú eres la última en hablar, pero tú cierras. Había una mano levantada por aquí. Ajá. Mireya Suárez Ortega, soy del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, directora de la revista Con Luz Propia. Me uno también a la felicitación, a las ideas de haber traído aquí a Raúl Ferrer entre nosotros en el día de hoy, porque Raúl vive en nosotros. Entonces, lo hemos traído aquí hoy. Nosotros queremos ofrecer las páginas de la revista que va a haber este año. Nosotros vamos a publicar un número dedicado a Raúl Ferrer. Y precisamente las intervenciones que se han hecho en el día de hoy, podemos recogerla para que más compañeros, además de los que están presentes, puedan conocerla. Gracias a ustedes y gracias a todos por amar a Raúl Ferrer como maestro. Muchísimas gracias. Yo le quiero decir que Raúl está presente en todas y cada una de las ferias transcurridas, porque es parte indisoluble, como ustedes dicen, del magisterio. Pero si no tuviésemos magisterio y no tuviésemos escuela y no hubiese habido campaña de alfabetización, no hubiese habido feria del libro. O sea, estamos totalmente convencidos, todos los que tenemos que ver a lo largo y ancho de la isla con la feria, que sin el magisterio cubano no hay feria posible. La doctora me está pidiendo la palabra. Estamos contra reloj y aquí me están... Solo un minuto, porque soy argentina, de la Patagonia Argentina, poeta, docente, maestra toda mi vida, ya soy jubilada. También he escrito un libro infantil y la verdad quiero agradecer profundamente, una cosa es que agradezca al presidente y vuestros compatriotas, y otra cosa es que de la Argentina reciban, la verdad que tengo mi corazón conmovido, porque me han llevado a la esencia misma de la palabra viva, y estoy conociendo un poeta que quiere su libro. La pregunta es, ¿dónde puedo conseguir un libro, para ser sintética, de Raúl Ferrer, de su poesía viva? Porque me lo llevo en el alma gracias a ustedes, a esta causalidad que me ha traído tiempo y espacio aquí. Eternamente agradecida, y quiero saber dónde conseguir hoy su poesía y llevarla. ¿Cuándo empezamos a vender los libros? Para que Martica le conteste a usted y al público, porque todo el mundo lo hacía los ojitos así. Bueno, el libro debe terminarse el 18. El problema es que la imprenta estaba abarrotada y lo terminamos realmente en diciembre, el 18, y si queda un espacio se va posiblemente o el 21 o el 22 podamos buscar si el instituto logra ocurrir, que sea en otra subsede, vamos a presentar el libro de Raúl Ferrer. Perfecto. Y los libros que se están haciendo por el centenario, por Gente Nueva y por otra editorial, por el plan especial, saldrán alrededor de mayo también. Van a estar también en la posibilidad de que lo puedan adquirir por la antología poética de Raúl Ferrer también. Excelentes noticias. A ver, la doctora, ¿qué quiere? Nada más leer, traer la voz de Raúl para marcharnos con un mensaje. Él describió su escuela, y creo que la descripción de una escuela de Raúl, la escuela que queremos, la escuela que todos aspiramos, la escuela que estamos mejorando en Cuba, la cual aspiramos. Yo soy jardinero y tengo un jardín, mi escuela que huele a rosa y jazmín, la hilera de bancas, cantero sin fin, va llena de rosas, mis rosas de abril. Y detrás de los tiros nuevos de Martí, unos niños que visten overol azul y luchan por hacer la patria risueña y feliz.
subiendo hacia el cielo, azul por venir. Me parece que es un mensaje de Raúl hoy, año en que estamos. Y terminar con otro mensaje de Raúl, Canción Paz, que bien viene a los momentos que vive el mundo. Lo que el mundo necesita es la ciencia con amor. Ni la muerte ni el dolor en el átomo palpita. La tierra al trabajo invita y debemos responder. Entonces vamos a ver que muerto el odio y el llanto queda la paz, que es un canto para vivir y crecer. Son dos mensajes para este quinto orden. Para que Ramón Luis no me vaya a asesinar, porque yo sé que es el hombre del reloj, yo lo miro, le voy a dar la palabra a Dayana, que es la más joven de todo el equipo, para con ello cerrar y agradecerles profundamente a todos los participantes y sobre todo contar con su presencia tanto en el evento de la UNIAC como en los otros eventos que la Asociación de Pedagogos de Cuba ha hecho con motivo de este centenario de Raúl Ferrer. No se preocupe, profe, lo voy a hacer breve. No, quería, ya poder decir muchas gracias, agradecer a Yanes que me hizo llegar este maravilloso libro, que realmente me costó mucho trabajo escoger cuál era el cuento, porque es que toda la vida de Raúl es algo maravilloso. Y cuando estaba montando el cuento que escogí, que fue Fuerzas Telúricas, yo decía, pero ¿y este hombre qué solución le va a dar a algo tan grave, algo tan triste como no tener zapatos? Y cuando llegué al final de la historia, que para mí es estremecedor hacerlo, me di cuenta de que él era todo un ejemplo de que cuando se quiere, se puede, y que los niños dan esa oportunidad de encontrar soluciones bellas a los problemas. Porque al final todos los niños del aula, como dice Dorita en la historia, tenían que ser mágicas las fuerzas porque todos terminaron sonrientes. Y eso es algo que creo que los maestros de hoy en día o las personas que trabajamos para niños tenemos que tener siempre presente. Y estaba recordando cuando la señora habló de vivencias, que yo no, gracias a Dios, no viví tiempos de niños descalzos, pero por otra parte también estaba pensando que ojalá, porque lamentablemente las generaciones nuevas han olvidado en muchos aspectos a Raúl. Yo lo vine a conocer con el romance de la niña mala, pero antes no lo conocía. Pero ojalá mi profesora de primaria hubiera conocido a Raúl Ferrer más allá del romance de la niña mala. Y ojalá que con todo este trabajo que se está haciendo para exaltar a la memoria de Raúl y sus principios, los maestros de hoy en día recuperen muchas de las cosas que a lo mejor han perdido y que retomen todas las enseñanzas de Raúl. Muchas gracias y no tengo nada más que decir. Me están diciendo aquí que tenemos el placer de tener a la sobrina de Raúl Ferrer, Lourdes Ferrer, aquí presente. Ajá, sí. Buenos días, yo realmente no iba a hablar, pero creo que tengo una deuda espiritual con mi pueblo, Yaguajay, y también con las personas que de alguna manera me formaron también en la obra y en la vida de Raúl Ferrer. Sobre todo quiero destacar que mi primer encuentro con la obra de Ferrer fue precisamente en la primaria Héroe de Yaguajay en Meneses, donde desde hace muchos años sé que hay un grupo de personas que insisten todo el tiempo en recordar ese legado imperecedero de la obra de Raúl Ferrer. Me siento muy conmovida porque sé que de alguna manera personas que están aquí han seguido de cerca todo ese proceso, y creo que también es muy valioso el aporte que han hecho ustedes para preservar el legado, la historia y todo lo que hay detrás de Raúl Ferrer y de su gran presencia, no solo para las letras cubanas, sino también, por su fe de vida y por su condición humanista. También creo que nos dejó un legado que es inmenso. Yo me siento muy conmovida porque recuerdo que, de hecho, yo era muy pequeña y fui una de las participé con una ponencia muy pequeñita, creo que estaba en segundo grado o algo así, y es uno de los recuerdos más valiosos que tengo de mi infancia, encontrar un grupo de gente tan valiosa, precisamente recordando una persona desaparecida, pero que había dejado una huella tan hermosa y tan auténtica en esas personas, que realmente creo válido, porque ahora mismo estamos en centenario y a veces vamos de
de celebración cerrada en celebración cerrada, pero hay personas que han trabajado con la obra de Ferrer, que han tratado de rescatarlo, de hacerlo visible, de que esté vivo, y creo que esas personas también merecen un reconocimiento en este contexto. Ahora mismo es un momento propicio para, digamos que para traerlo de cerca, pero creo que estas personas que llevan mucho tiempo trabajando la obra de Ferrer, desde estos pequeños espacios, de las comunidades, de las primarias, sobre todo yo les quiero agradecer a ustedes porque realmente me parece que es algo muy valioso y que es una experiencia que tenemos que rescatar. ¿Cuántas personas importantes de nuestra cultura no han quedado un poco en el olvido, un poco rezagadas? Pienso en Feijó también y en la justicia que se está haciendo con este homenaje. Así que gracias a ustedes y ojalá que este espíritu vivo de Raúl Ferrer nos siga iluminando muchísimo y por muchísimo tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí hay otra mano levantada. Bueno, lo mío no tiene las características de las intervenciones. Yo soy Tony Lechuga, soy director de programas de televisión y eventualmente, gracias a la generosidad de la UNIAC, director de documentales. Tengo el propósito de hacer un documental dedicado a Raúl. Por lo tanto, pido colaboración, ayuda. Me dirigiré a muchos de ustedes buscando materiales, fotografías, quizás grabaciones de la voz de Raúl, a quien conocí porque tuve la suerte de dirigir hace muchos años un programa de televisión, La Batalla del Sexto Grado. Conocer a Raúl fue extraordinario, su alegría y su energía. Muchas gracias. Ha sido la mejor noticia del día y con eso cerramos oficialmente este panel, pero indiscutiblemente la mejor noticia del día. Gracias. Seguro. Mire.